Buenos días, estudiantes. Espero que cada uno de ustedes se encuentren bien de salud. Semana 28, día 3. Área a trabajar, matemática. Nuestra experiencia de aprendizaje. Disfrutamos y conservamos nuestra biodiversidad. Hoy aprenderás que las flores también se pueden cultivar en un jardín y es posible distribuirlas de manera ordenada, considerando las partes del área donde se cultivará para mantener la estética y el cuidado peculiar que cada una requiere. Nuestra actividad, resolvemos problemas con fracciones y nuestra meta de hoy, emplear estrategias para solucionar situaciones relacionadas con la distribución en partes de un espacio rectangular, explicando y justificando los resultados obtenidos. Jerónimo tiene un jardín de forma rectangular como el que verás en la gráfica a continuación. Él ha sembrado 1/8 de su jardín con rosas, 1/8 de margaritas y en el resto sembrará en diferentes cantidades hortensias y claveles. Si todo el jardín debe estar sembrado, ¿cuántas partes del jardín de hortensias y claveles debería sembrar? Después de sembrar todo el jardín, ¿qué partes contarán con cada tipo de flor? Piensa en cuántas partes ha dividido Jerónimo su jardín. ¿Cómo lo puedes averiguar? Observa las partes en las que se han dividido estos jardines. ¿Alguno puede ser el jardín de Jerónimo? ¿Por qué lo crees así? Señala cuál de los rectángulos representaría el jardín de Jerónimo. Entonces analizamos cada uno de los gráficos, observa y recuerda según el problema. Entonces nos decía que Jerónimo sembró 1/8 de rosas y 1/8 de margaritas y el resto debe de sembrar en diferentes cantidades hortensias y claveles. Entonces recordamos también que cada uno de ellos debe estar dividido en 8 partes iguales. Ahora, al observar los mismos denominadores, también vamos recordando de las fracciones homogéneas. Bien, estudiantes, continuamos. Veamos si elegiste correctamente. Dibuja y recorta un rectángulo de papel de 20 cuadraditos de largo por 12 de ancho, como el que te mostramos aquí. Recuerda qué partes del jardín está sembrado con flores. ¿Cómo lo puedes representar en el rectángulo de papel? Piensa en cuántas partes iguales deberás dividir este rectángulo para que se parezca al jardín de Jerónimo. Entonces, divide de esta forma el rectángulo que has elaborado. Entonces ahí tenemos, ¿cuántas partes? 8 partes iguales y cada uno de ellos viene a ser entonces 1/8 y nos da a conocer que Jerónimo sembró 1/8 de su jardín con rosas y 1/8 de margaritas y en el resto debe sembrar de diferentes cantidades, recuerda, tanto hortensias y claveles. Roberto y Marita también intentan resolver el problema del jardín de Jerónimo y lo que vienen haciendo está correcto. Entonces observa y cuenta en cuántas partes se ha dividido los rectángulos de Roberto y de Marita. ¿Por qué han escrito 1/8 al interior de cada parte? Ahora explica por qué estamos seguros de que sus procesos vienen siendo los correctos. Recorta 2 rectángulos y divide en partes iguales como lo hicieron Roberto y Marita. Luego separa a un lado las 2 partes que tanto Roberto y Marita emplearon en sus rectángulos. Observa y cuenta cuáles son las fracciones de 1/8 que les han quedado. Entonces analizamos cada uno de ellos y respondemos a las preguntas. A continuación, Marita y Roberto han distribuido las hortensias y claveles para completar todo el jardín, que es el objetivo propuesto para el jardín de Jerónimo. Entonces recordamos el problema.
Jerónimo tiene un jardín de forma rectangular. Él ha sembrado 1/8 de su jardín con rosas, 1/8 de margaritas y en el resto sembrará en diferentes cantidades hortensias y claveles. Ahora observa los siguientes gráficos. ¿Notas que uno de ellos se equivocó? Descubre quién de los dos es. Piensa, ¿cómo podría solucionar lo errado? Entonces analizamos y recordamos sobre el problema de Jerónimo. Utiliza el rectángulo que recortaste y realiza el mismo proceso de Roberto. Ahora tenemos ahí 1/8 de rosas, 1/8 de claveles, 3/8 de margaritas. ¿Crees que Roberto lo hizo bien? Entonces, observamos. Tenemos ahí 1/8 más 1/8 de rosas y claveles, más 3/8 de margarita. Sumados, tenemos 5/8 y recordamos entonces la suma de fracciones homogéneas. ¿Qué operación representa lo que Roberto hizo en su rectángulo? Ya lo dijimos, muy bien. ¿Cuántas partes de su rectángulo tiene flores? Elige la opción correcta. Analizas y respondes marcando con un check cuál de ellos corresponde a la fracción correcta. Seguimos utilizando de acuerdo a los recortes que realizaste. Muy bien, ahora vamos a trabajar el proceso que realizó Marita. Entonces, tomó en cuenta 1/8 de rosas, 1/8 de margaritas, 2/8 de hortensias y 4/8 de claveles. Y todos ellos, ¿cuánto suman? Muy bien, 8/8, siendo la unidad. Entonces tenemos ahí la suma de fracciones. Recordamos, ¿crees que Marita lo hizo bien? ¿Por qué? ¿Qué operación representa lo que Marita hizo en su rectángulo? ¿Cuántas partes tiene flores? Elige la opción correcta. Muy bien. Después de haber observado lo que hicieron Marita y Roberto, habrás notado que Roberto no completó todo el jardín, es decir, no utilizó todas las partes que son 8/8. Muy bien, continuamos. Utiliza tu rectángulo y piensa en una forma de distribuir el jardín de Jerónimo, con rosas, margaritas, hortensias y claveles, pintando de colores diferentes cada parte que asignaste a cada clase de flor. Asegúrate de que todas las partes sean iguales y de poner flores en todo el jardín. Pega en tu cuaderno todas las fracciones de colores que formaste con tu rectángulo. Escribe una operación que represente a todas las partes que has cubierto con flores. Observa cuál de esos rectángulos también podrían representar la distribución de partes en el jardín de Jerónimo. Entonces analizas y respondes. Ahora, ya sabes que para que todo el jardín de Jerónimo quede cubierto de flores, debes haber utilizado las 8 partes de 1/8. Seguir aprendiendo. Ya estás en condiciones de desarrollar las actividades en tu cuaderno de trabajo de matemática. Lo puedes hacer de acuerdo a la organización de tu tiempo y realizarlo hoy mismo u otro día. En las actividades de las páginas del cuaderno necesitarás elaborar tiras de fracciones similares a las que elaboraste en actividades anteriores, las que te permitirán comprender mejor las situaciones al resolver los diferentes problemas. Entonces es importante utilizar material concreto. Lee con atención cada actividad y desarróllalas en el orden en que se presentan para una mejor comprensión. Aquí tenemos el problema número 1. Fernando tiene una parcela rectangular. El año pasado sembró tomate en 1/4 de parcela y lechuga en 2/4 de parcela. ¿Qué parte de toda la parcela sembró Fernando? Entonces leemos, comprendemos
y vamos analizando. Si nos habla de cuartos, quiere decir que se ha dividido en 4 partes iguales. ¿Qué forma tiene la parcela? Forma rectangular. ¿En qué fracción de la parcela sembró tomate? Analizamos el problema. 1/4 de parcela, 1 de 4 partes. ¿En qué fracción de la parcela sembró lechuga? Entonces vamos completando cada uno de ellos y resolviendo. Si deseas seguir aprendiendo, pide a una persona mayor que te acompañe para que accedas a este link. También te invito a que veas el video titulado Fracciones de colores, del cual aprenderás algunas aplicaciones de las fracciones en la vida cotidiana. Criterios para revisar mis aprendizajes. Copia la tabla en tu cuaderno y completa. Entonces, leemos los criterios para evaluar mis aprendizajes. Analizamos cada uno de ellos y marcamos si logré o necesito ayuda. Reflexiono sobre mis aprendizajes. Anota tus respuestas en tu cuaderno. ¿Qué me ha parecido más interesante e importante de la actividad desarrollada? ¿Cuáles fueron mis dificultades en esta actividad? ¿Qué aprendí hoy de las fracciones que no sabía en días anteriores? Entonces, analizamos cada una de las preguntas, organizamos nuestras ideas y escribe en tu cuaderno. Buen día, estudiantes, se cuidan.